Imagina sostener a tu hijo recién nacido en brazos, contemplar su carita inocente y saber que, aunque sea ciudadano estadounidense legal, podría ser arrebatado de su vida en cualquier momento. Esta es la devastadora realidad de Miguel Santos, un padre hondureño que vive la pesadilla de millones de inmigrantes en Estados Unidos. Una historia real que te romperá el corazón y te hará cuestionar todo sobre la justicia, la familia y el verdadero significado de la pertenencia. Prepárate para un viaje emocionalmente intenso que cambiará tu perspectiva para siempre. Cámara de video, pero antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Porque historias como la de Miguel merecen ser escuchadas y tú puedes ayudarnos a que más personas conozcan estas verdades silenciadas. Dale like, comparte este video y quédate hasta el final. Esta historia no te dejará indiferente. Miguel Santos tenía apenas 19 años cuando dejó atrás las áridas montañas de Honduras. Su país natal, asolado por la violencia de pandillas y la pobreza extrema, no ofrecía futuro a un joven que soñaba con construir algo mejor. Su familia vivía con menos de $2 al día, y cada semana traía noticias de un vecino muerto o desaparecido. La decisión de irse no fue fácil. Miguel recuerda su última conversación con su madre, Esperanza, una mujer de 45 años que aparentaba 70 debido a las dificultades de la vida. «Mijo, tienes que irte», le dijo con lágrimas en los ojos, agarrándole las manos, encallecidas por el trabajo en el campo. «Aquí solo tienes dos opciones, morir joven o vivir en la pobreza. Perseguir el sueño americano que yo nunca tuve». El viaje por México fue una pesadilla de 3 semanas. Miguel viajó en trenes de carga abarrotados, durmió a la intemperie, pasó días sin comer bien y presenció horrores que jamás olvidaría. Capítulo 1. El cruce de la esperanza. Durante 7 días en el mar, Miguel y los demás refugiados enfrentaron tormentas, falta de agua potable y el temor constante de ser capturados por la Guardia Costera cubana. 3 personas murieron durante la travesía, un anciano de un infarto y 2 niños por deshidratación. Miguel jamás olvidaría el momento en que los cuerpos fueron arrojados por la borda en una ceremonia improvisada. En la frontera marítima con Estados Unidos, el motor del barco finalmente se apagó por completo. Navegaron a la deriva durante 2 días hasta que fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense. Gracias a la política de pies secos, pies mojados aún vigente, Miguel tuvo suerte, ya lo encontraron en aguas territoriales estadounidenses, lo que le dio derecho a solicitar asilo. Cuando finalmente pisó suelo estadounidense en Miami, Miguel era oficialmente solicitante de asilo, pero sabía que su situación seguía siendo precaria. Muchos cubanos fueron devueltos, y no tenía garantías de que fuera a ser diferente. Los Ángeles recibió a Miguel con la frialdad propia de una metrópolis gigantesca. Indocumentado, incapaz de hablar inglés con fluidez y sin conocer a nadie, inicialmente se refugió en un albergue para inmigrantes del centro. El centro estaba abarrotado, con más de 200 personas compartiendo espacios diseñados para 50. Su primer trabajo fue en la cocina de un restaurante, trabajando 14 horas al día por $4 la hora, muy por debajo del salario mínimo, pero no tenía otra opción. Su jefe, un italoamericano llamado Tony, sabía de la situación indocumentada de Miguel y se aprovechó de ella. «Si te quejas, hay miles más esperando tu trabajo», le decía constantemente. Durante los primeros años, Miguel vivió en un pequeño apartamento compartido con otros 8 inmigrantes. Dormía en un colchón en el suelo de la sala y enviaba el 80% de sus ingresos a su familia en Honduras. Su madre usaba el dinero para comprar medicamentos para la diabetes y para que sus hermanos menores estudiaran. Poco a poco, Miguel aprendió inglés viendo la televisión y haciendo amigos con algunos compañeros de trabajo. Cambió de trabajo varias veces, siempre en puestos que no requerían documentación: jardinero, limpiador, albañil. Cada día era una lucha constante contra el miedo a ser descubierto y deportado. A los 25 años, Miguel conoció a Sofía, una joven mexicana que había llegado a Estados Unidos de niña con sus padres. Ella tenía DACA, lo que le brindaba protección temporal contra la deportación. Sofía trabajaba como asistente en un consultorio médico y estudiaba enfermería por las noches. Su amor floreció rápidamente.
Sofía comprendía perfectamente los miedos y desafíos de Miguel, pues había vivido situaciones similares. Se convirtió no solo en su novia, sino también en su profesora de inglés, su asesora legal informal y su conexión con una comunidad latina más consolidada en Los Ángeles. Capítulo 2. Construyendo una vida en las sombras. Miami recibió a Miguel con la complejidad propia de una ciudad que era a la vez refugio y prisión para muchos cubanos. A pesar de ser una comunidad latina consolidada, la competencia por el empleo era feroz entre los refugiados. Sin un inglés fluido y con solo ropa donada, inicialmente se refugió en un centro de recepción para refugiados cubanos. Las instalaciones estaban abarrotadas, con más de 200 personas compartiendo espacios diseñados para 50. Su primer trabajo fue en la cocina de un restaurante, trabajando 14 horas al día por $4 la hora, muy por debajo del salario mínimo, pero no tenía otra opción. Su jefe, un italoamericano llamado Tony, sabía de la situación migratoria de Miguel y se aprovechó de ella. Si te quejas, hay miles más esperando tu trabajo, le decía constantemente. Durante los primeros años, Miguel vivió en un pequeño apartamento compartido con otros 8 inmigrantes. Dormía en un colchón en el suelo de la sala y enviaba el 80% de sus ingresos a su familia en Honduras. Su madre usaba el dinero para comprar medicamentos para la diabetes y para que sus hermanos menores estudiaran. Poco a poco, Miguel aprendió inglés viendo la televisión y haciendo amigos con algunos compañeros de trabajo. Cambió de trabajo varias veces, siempre en puestos que no requerían documentación: jardinero, limpiador, albañil. Cada día era una lucha constante contra el miedo a ser descubierto y deportado. A los 25 años, Miguel conoció a Sofía, una joven mexicana que había llegado a Estados Unidos de niña con sus padres. Tenía DACA, acción diferida para los llegados en la infancia, lo que le otorgaba protección temporal contra la deportación. Sofía trabajaba como asistente en un consultorio médico y estudiaba enfermería por las noches. Su amor floreció rápidamente. Sofía comprendía perfectamente los miedos y desafíos de Miguel, pues había vivido situaciones similares. Se convirtió no solo en su novia, sino también en su profesora de inglés, su asesora legal informal y su vínculo con una comunidad latina más consolidada en Los Ángeles. Capítulo 3. El nacimiento de una esperanza. 3 años después de conocer a Sofía, ella quedó embarazada. La noticia le causó a Miguel una mezcla de alegría extrema y profundo terror. Por un lado, iba a ser padre, algo con lo que siempre había soñado. Por otro, sabía que traer un hijo al mundo siendo indocumentado le traería complicaciones inimaginables. Este bebé será estadounidense, dijo Sofía, intentando tranquilizar a Miguel mientras éste paseaba nervioso por el pequeño apartamento que ahora compartían. Tendrá todos los derechos que nosotros no tenemos. Será nuestro puente para quedarnos aquí legalmente. Pero Miguel conocía historias de otros inmigrantes que tenían hijos estadounidenses y aún así fueron deportados. La ley estadounidense otorgaba la ciudadanía a quienes nacían en suelo estadounidense, pero no ofrecía protección automática a los padres indocumentados. Durante su embarazo, Miguel trabajó aún más duro, trabajando en 2 empleos para pagar las citas médicas de Sofía. Ella no tenía seguro médico completo, así que cada ecografía y examen costaba cientos de dólares que apenas tenían. El 15 de marzo de 2018, nació Mateo Santos, 3,2 kilogramos de pura esperanza. Miguel lloró al sostener a su hijo por primera vez, no solo de alegría, sino también de miedo. El bebé tenía ciudadanía estadounidense automática, un pasaporte azul y todos los derechos constitucionales. Pero Miguel seguía siendo un fantasma en el sistema. Durante los primeros meses de vida de Mateo, Miguel comenzó a vivir con una paranoia constante. Cada sirena en la calle le hacía creer que eran agentes de inmigración. Cada llamada a la puerta podía significar el fin de su vida en Estados Unidos. Empezó a evitar salir de casa los fines de semana y siempre llevaba consigo el número de teléfono de un abogado de inmigración que Sofía había encontrado. La ironía de la situación era cruel: su hijo era legalmente más estadounidense que muchos ciudadanos naturalizados, pero Miguel seguía viviendo como un criminal por haber cruzado una línea imaginaria en el desierto años atrás. Capítulo 4. La pesadilla se hace realidad.
Era una mañana de martes cualquiera cuando la vida de Miguel se desmoronó por completo. Salía para el trabajo a las 5:30 de la mañana, como lo había hecho todos los días durante 8 años, cuando dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo abordaron en la puerta de su edificio. «Miguel Santos», preguntó uno de los agentes, un hombre alto e intimidante que llevaba un chaleco antibalas. Miguel sintió que el mundo le daba vueltas. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero nunca estuvo preparado. «Tienes que venir con nosotros». «Tienes una orden de deportación pendiente», dijo el segundo agente, mientras ya le ponía las esposas a Miguel. Los vecinos observaban desde la ventana, algunos con lástima, otros con alivio al no haber sido ellos los elegidos ese día. Sofía se despertó con el ruido y salió corriendo a la calle, cargando a Mateo, que entonces tenía solo 18 meses. «Es el padre de un ciudadano estadounidense», gritó desesperada. «No pueden hacer esto. Nunca ha cometido un delito». Los agentes fueron inflexibles. Explicaron que Miguel había faltado a una audiencia de inmigración años atrás, una audiencia cuya existencia desconocía porque la notificación se envió a una dirección donde ya no vivía. Esto resultó en una orden de deportación automática. «Papá. Papá», gritó Mateo, extendiendo sus bracitos hacia su padre mientras lo subían a la parte trasera de una camioneta blanca sin ventanas. Miguel miró a su hijo por última vez en libertad, grabando en su memoria esa carita confundida que no entendía por qué se iba su padre. En el centro de detención, Miguel fue colocado en una celda abarrotada con otros 40 hombres en espera de ser deportados. Las condiciones eran inhumanas: 2 baños para cada uno, comida que parecía raciones, literas rotas y un frío constante que calaba hasta los huesos. Durante 3 semanas, Miguel no tuvo noticias de Sofía ni de Mateo. No sabía si estaban bien, si tenían suficiente dinero para sobrevivir, si Sofía había logrado seguir trabajando. La angustia de no poder proteger a su familia era más dolorosa que cualquier incomodidad física de la prisión. Capítulo 5. La lucha por la reunificación. La deportación de Miguel se llevó a cabo en un vuelo nocturno a Tegucigalpa, Honduras. Tras 9 años de construir una vida en Estados Unidos, se encontró de vuelta en el país que había dejado, ahora un extraño en su propia patria. Honduras no había mejorado. De hecho, la situación había empeorado. La violencia había aumentado, la economía estaba en completo colapso y las oportunidades laborales eran prácticamente inexistentes. Miguel se mudó con su madre, ahora una mujer de 54 años con graves problemas de salud. Todos los días, Miguel hacía videollamadas a Sofía y Mateo con un celular prestado. Ver crecer a su hijo a través de una pantalla pequeña era una tortura indescriptible. Mateo, ahora de 2 años, a veces no reconocía a su padre en las llamadas, lo que le rompía el corazón. Sofía luchaba sola en Estados Unidos. Sin los ingresos de Miguel, tuvo que mudarse a un apartamento más pequeño y pedir ayuda a sus padres. Trabajar sola y cuidar de Mateo la estaba agotando física y emocionalmente. «Ya no aguanto más», dijo Sofía durante una de las llamadas, con lágrimas en los ojos. «Mateo pregunta por papá todos los días. Ya no sé qué decirle». Miguel empezó a trabajar en un pequeño taller mecánico clandestino en La Habana, ganando el equivalente a $150 al mes, menos de lo que ganaba en 2 días en Estados Unidos. Cada centavo que ahorraba lo enviaba en secreto a Sofía y Mateo a través de redes informales de remesas, ya que las transferencias oficiales eran extremadamente limitadas y estaban vigiladas por el gobierno. La abogada de inmigración que Sofía había contratado le explicó que había pocas opciones legales. Miguel podía intentar solicitar una exención porque tenía un hijo ciudadano estadounidense, pero el proceso tardaría años y no había garantía de aprobación. La separación familiar forzada se estaba convirtiendo en una cadena perpetua. Desesperado, Miguel empezó a considerar intentar cruzar la frontera de nuevo. Sabía que ahora sería más peligroso, pues las penas para los reincidentes eran mucho más severas. Pero el dolor de estar separado de su hijo se estaba volviendo insoportable.
La historia de Miguel representa la realidad de millones de familias ensambladas en Estados Unidos, donde los niños ciudadanos estadounidenses se ven obligados a crecer sin sus padres debido a las políticas migratorias. Es una tragedia humana que ocurre a diario, destrozando familias y destruyendo sueños. Hoy, 2 años después de su deportación, Miguel permanece en Cuba, trabajando incansablemente para regresar legalmente a Estados Unidos. Las videollamadas con Sofía y Mateo se realizan en secreto a través de conexiones Wi-Fi clandestinas, ya que el gobierno monitorea todas las comunicaciones. Mateo, que ahora tiene 4 años, habla con su padre todos los días por videollamada cuando pueden conectarse, pero la distancia física y política sigue siendo una herida abierta en la familia. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Deberían separarse así las familias? Deja tu opinión en los comentarios. Los leo todos y respondo personalmente. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias reales. En el próximo video, les contaré la historia de María, una madre que fue deportada y tuvo que dejar atrás a sus 3 hijos estadounidenses. Una historia aún más impactante que no se pueden perder.